Muy bien. Ahora, ya con esta información que tenemos en nuestra tablita de distribución de frecuencias, estamos en condiciones de responderle a las preguntas que nos están planteando. ¿Y cuáles son esas preguntas, profesor? La primera pregunta dice, ¿cuántas personas se comunican más de 77 minutos? Más. Recuerda que la estadística es una ciencia matemática que se encarga de recolectar, recopilar información, la registra en una tabla de distribución de frecuencias, la analiza, luego la interpreta y emite una opinión. Esa es la estadística. Por lo tanto, no solamente nos limitamos a hacer una tabla de distribución de frecuencias, sino tengo que saberla leer, tengo que saberla interpretar. ¿Listo, querido amigo del Colegio Víctor Raúl? Entonces, atentos. Repito, ¿cuántas personas se comunican más de 77 minutos? Más. A ver, fíjate. Acá estamos 7 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me han pedido más de 77 minutos. Recuerda que hasta aquí es menos de 77. Porque aquí dice abierto por la derecha 77. No lo incluye. Por sentido común. Si me están preguntando más de 77 minutos, me están preguntando de este intervalo hasta abajo. O sea, aquí están los del 77 hasta menores de 81, del 81 a menores de 85 y 85 hasta el 89. Todos esos datos que están aquí, mira, observa, son los que han conversado por teléfono con sus familiares más de 77 minutos. Cuando me preguntan cuántas personas, a la pregunta A, mi respuesta sería la siguiente. Personas que conversaron más de 77 minutos, yo le diría 9, fíjate, la frecuencia absoluta, trabaja con F minúscula la frecuencia absoluta. 9 más 14 más 14 más 4, que haciendo un esfuerzo mental nos da 14 más 4, 18 y 18 más 9, 27. ¿Qué significa esto? Que 27 personitas conversaron más de 77 minutos, ¿correcto? Muy bien, y respondemos a la pregunta B. Ya, voy a limpiar por situación de espacio. La pregunta B. ¿Qué dice la pregunta B? ¿Qué porcentaje de personas encuestadas se comunican menos de 73 minutos? Ahora me dicen menos. Fíjate, tengo que leer los intervalos. A ver aquí. Menos de 73 minutos. Aquí está. Todas estas personitas son las que conversaron menos de 73. Desde el 61 hasta menores que 63. Entonces dice, ¿qué porcentaje? Pero me están preguntando que le exprese la respuesta en porcentaje. Si me hubiese dicho cuántas personas conversaron menos de 73, la respuesta sería 5, observa, 5 más 5 más 6. Sería 16 personas conversaron menos de 73 minutos. Pero esa no ha sido la pregunta. La pregunta ha sido, ¿qué porcentaje? Quiere decir que esta respuesta deberías expresar en porcentaje. Y yo te pregunto, 16, ¿qué porcentaje representa de 50 de la totalidad? ¿Qué cosa haces tú? Mira, 16 lo divides entre la cantidad de datos 50 y para llevarlo a porcentaje lo multiplicas por 100. Muy simple, no necesito calculadora. ¿Qué digo? Mitad de 50 entre 51 y 100 entre 52. En otras palabras, 100 entre 52 y me queda 16 por 2, 32%. Quiere decir que a la pregunta B yo le diría el 32% de estos 50 estudiantes o de las 50 personas han llamado menos o han utilizado menos de 73 minutos en conversar por celular con sus familiares directos. Otra manera, puedes utilizar esto. Mira, me dijeron menos de 73. Observa acá mi tablita. Me fijo en los porcentajes. Mírame, te pregunto, 10 más 10, 20 más 12, 32%. Llego a lo mismo, ¿ya? Lo que quiero es que tú tengas esa habilidad para poder leer tablas y también tengas esa habilidad para hacer operaciones sin necesidad de calculadora. Entonces te sale 32%. Como quieras, lo puedes hacer, ¿ya? Siguiente pregunta. La pregunta C dice lo siguiente. Observe aquí, por favor, ¿ya? Última pregunta, C. Dice, ¿cuál es el tiempo promedio? Ojo, promedio.
del uso del celular en los 5 primeros intervalos de clase. Siempre te digo, hay que entender la pregunta para saber qué cosa voy a responder. En los 5 primeros intervalos. Se está refiriendo primer intervalo, segundo, tercero, cuarto, quinto. Hasta aquí, los 5. Pero me dice, ¿cuál es el tiempo promedio? Cuando me dicen promedio, yo ya estoy hablando de las medidas de tendencia central. Y las medidas de tendencia central son 3. ¿Cuáles son? La media aritmética o simplemente lo que conocemos como el promedio. Siguiente medida, la mediana, y la siguiente medida de tendencia central, ¿cuál es? La moda, ¿correcto? Entonces, desde que me dicen promedio, ya lo relaciono automáticamente con la media aritmética. ¿Y cómo voy a calcular el tiempo promedio de los 5 primeros intervalos? Yo voy a trabajar con esto. Recuerda que estás trabajando con datos agrupados, ¿ya? ¿Por qué? Porque están agrupados en intervalos. Muy bien. Fíjate, en el primer intervalo hay 5 datos que están desde el 61 y menores que 65 minutos. Yo digo 5. Pero, ¿cuál es el dato representativo de esos datos que están en el primer intervalo? La marca de clase, 63. Es como si yo te dijera, hay 5 datos 63. Para no estar sumando, querido estudiante, 63 más 63 más 63 más 63 más 63, simplemente puede decir 63 por 5 o 5 por 63, ¿verdad? La propiedad conmutativa en la multiplicación. Entonces, observa, yo voy a hacer lo siguiente. Mira, le voy a calcular tiempo promedio, ya, tiempo promedio, el tiempo promedio. Muy bien, mira, voy a decir lo siguiente. Presta atención aquí, por favor. 63 por 5. Ya te expliqué por qué por 5. Porque hay 5 datos 63. Más. Ahora, 5 datos 67. Simplemente puedes poner 67 por 5. Más. Hay 6 datos 71. Simplemente 71 por 6. ¿Más qué? A ver, ¿qué seguiría? Cuarto intervalo. 7 por 75 o 75 por 7. ¿Por qué? Porque hay 7 datos, según el conteo que tú has hecho, 75. Están representados por 75. No estoy diciendo que hayan 775, sino que esos datos están representados por la marca de clase, que es 75. Entonces tú pones 75 por 7. 75 por 7. Más, tenemos primer intervalo, segundo, tercero, cuarto. Recuerda que me han pedido de los 5 primeros intervalos. Falta el quinto intervalo. Y el quinto intervalo es este que está aquí. Aquellos datos que son mayores o iguales que 77, pero menores que 81. ¿Cuántos datos hay? 9. ¿Están representados por quién? Por 79. Simplemente por más 79 por 9. ¿Correcto? ¿Entre qué? Entre la sumatoria, lógicamente, de las frecuencias absolutas de los 5 intervalos. ¿Y cuáles son las frecuencias absolutas? Respectivamente, en el primer intervalo tenemos 5 más 5 más 6 más 7 y más 9. Muy bien, al efectuar estos productos que están acá, te va a dar ¿cuánto? Al efectuar esos productos te va a dar 2312. Tú ya tienes que hacer esas operaciones de multiplicación, primeramente la multiplicación, y sumas esos productos parciales y te da 2312. Y en el denominador, observa, 5 más 5, 10, más 6, 16, 16 más 7, 23, y 23 más 9, 32. Ahí tenemos 32. Entonces, yo tengo el tiempo promedio. Si tú divides esto que está aquí, 2312 entre 32, te va a dar 72. Tenemos aquí 72.25 minutos. ¿Por qué? Porque el tiempo está expresado en minutos. Me están hablando del tiempo
que demoran en hablar por celular con sus familiares directos. Entonces yo le puedo responder el tiempo promedio en hablar por celular de los 5 primeros intervalos de clase, 1, 2, 3, 4, 5, ¿es cuánto? 72.25 minutos. De esta manera hemos logrado responder a las 3 preguntas que nos han planteado en nuestro libro, nuestro cuaderno de trabajo. Me despido de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.